Bueno, bienvenidos a los que se encuentran conectados en este momento con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Ivonne Alejo, soy la directora del programa de psicología y los voy a estar acompañando en la noche de hoy junto con nuestra invitada, la profesora Juanita Bejarano. La profesora Juanita Bejarano Celis es psicóloga, es especialista en pedagogía y es magíster en educación. Asimismo, tiene dentro de su amplia trayectoria la labor de acompañar como mentora en desarrollo humano y es quien nos acompaña en esta noche de hoy para el webinar relacionado con la empatía, una habilidad para impactar vidas. Entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar saludándote, profesora Juanita, bienvenida a este espacio de la Universidad Católica de Colombia, el cual vamos a compartir con algunos de los interesados en nuestro programa de psicología, y hacia el final de nuestra sesión de hoy les vamos a estar compartiendo información sobre el programa y aclarando dudas tanto de la charla del día de hoy como del programa. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, profesora Ivonne. Buenas noches para todos. Buenas tardes ya en esta tarde. Espero que estén muy bien. Gracias por la asistencia y el cumplido pues horario. Quisiera saber, Ulises, Mónica, cómo han estado el día de hoy y por qué se interesaron en conectarse. De entrada yo me pedí informes, porque me llamó la atención el programa que ustedes tienen. Yo soy de México y la verdad me gustaría estudiar acá en Colombia. Ok, bueno, bienvenido. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Igual me interesa conocer el programa y pues nada, cualquier inquietud que me surja, pues las estaré consultando. Gracias. Bueno, gracias. No sé si haya alguien más externo. Bienvenidos. Y aparece Wilson, profe Juanita. Wilson, buenas noches, Wilson. Bienvenido. Bueno, de pronto Wilson no pueda abrir su micrófono, pero recuerden que podemos interactuar también por el chat. Profesional del CONTAC. Ah, bueno, bienvenido también. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Quiero comentarles que en la tarde de hoy vengo a hablarles algo que a mí me ha interesado y que he ido trabajando con mis estudiantes para que ustedes, digamos, sepan también de qué manera a nosotros nos interesa contribuir en la vida de nuestros estudiantes y sobre todo apoyarlos en su proceso de desarrollo tanto académico como personal, que es uno de los ejes centrales también del ser y la razón por la que somos docentes. Entonces, les quiero dar la bienvenida. Les voy a contar una historia y voy a ir como narrando aquellos elementos que para mí han sido muy importantes en este camino. Les cuento que hacia mi adolescencia más o menos yo empecé a involucrarme en voluntariados, me interesaba apoyar a las personas, contribuir a su bienestar, tenía a cargo un grupo de niños y esto para mí era interesante porque podía contribuir en el ejercicio de escucha de ellos, en el ejercicio de entender por qué se comportaban de la manera como lo hacían y digamos que sin mayor habilidad, pues más que estar con ellos y apoyarlos en enseñarles valores como la solidaridad y el respeto, pues me empecé a involucrar en estos ejercicios en donde me pude dar cuenta la importancia de impactar en la vida de las personas. Posteriormente, pues estaba siguiendo el proceso de querer comprender un poco más acerca de lo que estaba viviendo y sobre todo cuando uno trata de dar algo adicional a las comunidades, pues empieza a formarse. Así que me involucré en grupos de desarrollo personal, pero ahí fue donde me encontré con esta carrera bella que es la psicología y me dije, eso a mí me gusta. Así que en la adolescencia yo empecé ya a empezar a escudriñar acerca de lo que era la psicología y me percaté de una habilidad muy importante que debía ser desarrollada
y justamente es esta la empatía. Seguí adelante, me involucré en diferentes iniciativas, me involucré ya en el colegio propiamente como representante estudiantil, apoyé a la personera, era representante ante las directivas de mis compañeras y de esta manera empecé a seguir como contribuyendo a escuchar a las personas, escuchaba a mis compañeras, estaba allí para quienes lo requirieran, digamos que era entender que había un lugar en el que yo estaba tratando de escucharlos, de ponerme, digamos, como en sus zapatos, observarlas, tomar la perspectiva de ellas, sentir sus alegrías, sus tristezas, sus angustias, porque era el cargo en el que me desenvolvía y en ese rol requería de alguna manera estar involucrada como con las personas y sus historias. Entonces, de esta manera, empecé a llenarme como de una serie de responsabilidades, pero además de eso, a construirme también como persona. No sabía muy bien a dónde iba a terminar todo esto, pero creo que fue una labor muy interesante estar tanto en la emisora del colegio, apoyar, digamos, diferentes iniciativas. Fue muy importante y esto, de alguna manera, con la cortada que tenía, no entendía muy bien cómo toda esta información que me daban, pues tenía que gestionarla. Entonces me empecé a abrumar, era un trabajo muy pesado, digamos, sin saber muy bien cómo encontrar respuestas ante muchas de las preguntas que me hacían y sobre todo, pues cargar con el dolor ajeno. Era difícil y sentir un poco el malestar del otro, pues requirió de alguna manera que yo empezara a entender que debía hacer algo adicional. Entonces, en ese orden de ideas, empecé a estudiar en la universidad y me involucré nuevamente en otro tipo de iniciativas, perdón. Una de ellas era trabajar con chicos de colegios y enseñarles diferentes habilidades, pero también era escuchar sus historias, entender que ellos tienen unas realidades muy distintas a la de uno y saber que de alguna forma, cuando uno estaba apoyándolos, contribuía a algo distinto en sus vidas. Entonces, esto me permitió a mí pues trabajar en equipo, involucrarme de manera eficiente con mis compañeros. Ahí entendí la importancia de que en esas disertaciones grupales y en escuchar también a mis compañeros de trabajo era muy importante para el desarrollo pues de las capacidades que tenemos como seres humanos. Así que empecé a ir recorriendo ese camino en donde yo me empezaba a conocer, pero también un poco sin herramientas, y fue en la universidad donde justamente estudiando me di la posibilidad de entender cuál era la importancia de darle un lugar a eso que las personas nos estaban contando y de qué manera nosotros podemos empezar también a entender que de manera profesional uno puede involucrarse en la vida del otro, pero también tomar distancia y tener los límites. Entonces, aquí eso fue importante, pero no suficiente. En las prácticas profesionales me enfrenté a diferentes poblaciones, entonces allí la importancia de tener una relación humanizada es indispensable para realizar en cada uno de los escenarios, pues la escucha activa, estar para las personas que lo requieren y que buscan de alguna manera apoyo en las instituciones y pues claramente en la psicología. Escuchar a una madre que estaba solicitando la custodia de su hijo con mucho dolor, escuchar a los niños víctimas de violencias, a las personas mayores, a pacientes que estaban pasando por cuadros crónicos, personas en situación de calle, cuidador de personas con discapacidad, y luego me empecé a involucrar más en la educación con las maestras, con los maestros, con los estudiantes. Esa escucha activa y presente es muy importante en ese escenario en donde las personas de alguna forma buscan que alguien esté para ellos. Ese trabajo ha sido fundamental y ha sido de alguna manera el pilar sobre el cual he ido sosteniendo todo este ejercicio profesional, pero también creo que es muy importante irnos involucrando como humanos cada vez más en estas realidades en donde nos piden que si bien estamos mediados por diferentes tipos de medios y de dispositivos, pues la relación uno a uno sigue siendo fundamental.
También hay algo muy importante en mi vida y es la relación con los animales, con la naturaleza, saber que tenemos que generar un sentido de pertenencia con el planeta. Esto también me ha llevado a desarrollar la empatía desde otro sentido y otro ser. Así que en la universidad tenemos un semillero en intervenciones innovadoras en psicología educativa, en donde precisamente estamos tratando de mirar la importancia de la relación humano-animal, pero cómo podemos contribuir a la gestión de emociones y a las habilidades de nuestros estudiantes con la mediación de un canino. Esto porque uno, pues es mi pasión, pero también tiene que ver con lo que han mostrado algunas investigaciones, y es que la contribución del canino cuando está en el aula, cuando se hacen intervenciones, se generan empatía, y esto hace que los chicos de alguna manera se involucren de diferente forma en sus procesos académicos e incluso la relación entre pares. Así que todas estas experiencias han sido un tejido que me ha permitido mantenerme en la escucha activa, que me ha permitido estar para el otro, que me ha permitido comprender las emociones del otro, pero me he experimentado ese contagio emocional, pero todo para siempre estar allí de alguna manera eh, comprendiendo qué es lo que requieren las personas. Y claramente esto hace parte del ejercicio profesional. Ahí nos damos cuenta que la empatía también nos permite a nosotros tener una mayor relación y afinidad con las personas, nos permite de alguna forma permear nuestro trabajo, y sin duda alguna esto nos permite a nosotros también comprender la esencia del otro. Cuando nos involucramos desde ese sentir, desde esa perspectiva que el otro puede tener, se logra entender las emociones, sus experiencias, sus vivencias, y creo que eso enriquece nuestra labor y nuestro ejercicio profesional. Hay algo muy interesante, y es que cuando yo le pregunto a mis estudiantes de primer semestre por qué estudiar psicología, muchos de ellos hablan un poco de esto. Es como si esta esencia la tuviéramos como seres humanos, pero ya en la forma en como nosotros ponemos de manera profesional todo este sentir y todas estas emociones que pueden surgir en la relación con los otros, se requiere entonces un ejercicio de mucha reflexión, mucha conciencia, y saber que ayudar a los otros es muy importante siempre y cuando yo también aprenda a manejar esos límites, que es lo que finalmente en la academia se permite también entender. Entonces, estudiar psicología, dicen los chicos que lo hacen, es para ayudar a los otros. Y muchos de los elementos de la empatía están aquí, como entender las emociones del otro, mirar de qué manera yo entiendo esas emociones del otro, cómo lo puedo apoyar, de qué manera puedo entender la perspectiva del otro. Y en ese sentido se va dando un ejercicio muy importante, y es que entendemos que la empatía finalmente se desarrolla y que hace parte de las interacciones interpersonales y reales. Muchos de los elementos que empezamos a trabajar en esta escritura, inicialmente es una escritura creativa, fluida y luego ya más académica, es empezar a darnos cuenta que la empatía ha sido de alguna manera estudiada, pero también de qué manera nosotros, también como profesionales, nos damos cuenta que hay un impacto real e importante para las personas a las que ofrecemos nuestra labor. Entonces, en ese sentido, hay una preocupación muy grande desde mi lugar como docente en que los estudiantes puedan implicarse en escucharse, escuchar a sus compañeros, así que propicio algunos escenarios en donde ellos logran hablar de sus experiencias, hablar de sus propias perspectivas, sin juzgarlos, y de alguna manera conocer la historia del otro para que de alguna forma podamos entre todos generar una calidad en las interacciones y podamos mutuamente involucrarnos en el apoyo al otro. Esto lo hemos realizado de diferentes maneras, no soy solo yo la que se piensa el asunto, les estoy contando mi experiencia, pero hay algo desde la universidad que trabajamos y tiene que ver con el hecho de encontrarnos con otros. En ese encuentro con otros, que pueden ser con poblaciones, que pueden ser con diferentes personas que
con las que trabajamos pueden ser en prácticas profesionales o en prácticas que hacemos durante los cursos. Allí nos encontramos entonces con escenarios como el aprendizaje colaborativo internacional en línea COI, en donde tenemos la posibilidad de interactuar con estudiantes de otros países. Para mí es fundamental escuchar desde otros países, desde otras perspectivas, desde otras leyes, qué se hace con temáticas que nos unen. En este caso específico, hicimos un COI con la Universidad em, Pontificia Javeriana del Ecuador, en donde ellos trabajaron con nosotros violencias basadas en género, y muchos de los elementos que compartíamos y veíamos que habían unos ejes que nos atravesaban, empezaban entonces a escucharse elementos en donde, donde nos decíamos y reflexionábamos, oiga, aquí también se vive esto. Aquí les traigo la experiencia de una estudiante en donde ella muestra cómo la necesidad, perdón, cómo el hecho de que hayan podido entablar un trabajo colaborativo con estudiantes de otro país le permite a ella tener como una perspectiva desde diferentes culturas, desde ese trabajo reflexivo que lograron hacer, le permite a ella darse cuenta que hay otros, ¿cierto? Aparte de Colombia, que también están viviendo dificultades y por quienes también debemos pensarlos. Entonces, trascender la empatía con ejercicios de aula también resulta muy importante para el desarrollo y el desafío que tenemos de no olvidarnos que cada vez tenemos que humanizar la práctica. Agradezco a mi familia en principio porque justamente esos valores y contribuir a la empatía del otro, estar pendiente de quién es, cómo está, qué ha hecho, buenos días, esos elementos creo que hacen parte fundamental del ejercicio que les estoy compartiendo porque hace parte de mi esencia, pero también la colaboración con otras personas, con otros agentes como han sido las maestras, colegas que me han enseñado también a trascender en el aula esta gran habilidad. Hay un tema que me parece muy interesante resaltar y es, por ejemplo, escuchar a Karina, que ella es psicóloga y etnoeducadora, y decirme, mire, acá la luz está yendo por problemas de orden público, no tenemos forma de trabajar con los niños, hay unas dificultades desde este lugar. Entonces es darme cuenta con ella también que existen otras personas y otros contextos cuya realidad es muy diferente a la que vivimos acá en Bogotá, pero traerla al aula, permitirle que ella nos cuente sobre sus saberes, permitirle a ella que también esté con nosotros, es contribuir a esa interculturalidad y a esas experiencias otras que nosotros de alguna manera podemos desconocer. Entonces, en ese sentido, también las experiencias en el aula nos permiten a nosotros trascender esa labor que tenemos como docentes de contribuir a la humanización del ejercicio profesional. Y por último, pues quiero compartirles que ha sido muy desafiante tener que pasar de una formación, ¿cierto? Muy empírica, donde yo estaba con los chicos, donde yo hacía actividades y demás, a una formación profesional, pues cambió la vida. ¿Sí? De ese capullito que era llegar a la mariposa, que todavía me falta mucho, pero creo que es importante mirar de qué manera nosotros a partir del ejercicio profesional, de todo lo que desarrollamos en el pregrado, de la manera como nos implicamos con los otros, con ejercicios de en aula, con ejercicios extracurriculares, podemos finalmente contribuir al desarrollo de esta gran habilidad y sobre todo saber que cuando nosotros estamos con otras personas, con otras comunidades, podemos impactar sus vidas y ojalá tengamos el mejor profesionalismo, la mayor ética para poder contribuir a sus vidas. Así que bueno, muchas gracias por este espacio, gracias por haberme permitido conversar y me gustaría pues también saber si tienen alguna reflexión al respecto o hay algún comentario. Gracias. Muchas gracias, profesora Juanita. Dame un segundo y ya revisamos aquí internamente si hay comentarios. No sé si de las personas que se unieron en este momento tienen alguna pregunta sobre la intervención de la profesora Juanita.
Yo sí tengo una pregunta, ahorita que te escuchaba, la apunté, y ya que te tenemos aquí acompañándonos hoy, te hago esa consulta. Desde el rol que tiene la familia, pues nosotros sabemos pues, que la familia es muy importante para nosotros, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Qué cosas se pueden hacer en familia para desarrollar la empatía? Desde lo que pues, tú viviste y también desde tu rol como psicóloga, ¿qué sugerencias nos podrías dar? Profe, muchas gracias por esa pregunta y es algo que a mí me parece muy relevante, sobre todo cuando nosotros muchas veces estamos todo el tiempo no distanciándonos o estando en los dispositivos. Hay algo que es muy importante desde la primera infancia trabajar y es el contacto visual, ¿sí? El contacto visual le permite a uno tener la experiencia del gesto del otro, de mirar de qué manera la otra persona también está para uno. Y si es la persona ciega, pues también hay unos sistemas gestuales que se permiten, ¿no? A través de la interacción, digamos, más manual, ¿sí? Entonces, creo que lo más importante es lograr estar para el otro. Si el hijo lo está llamando a uno, le doy todo el centro o le digo, dame un segundo, por favor, y ya estoy contigo, pero es darle a este chico o a esta niña la capacidad para estar con él y lograr tener un momento, así sean 2 minutos, 3 minutos, en donde se puedan estar viendo el uno al otro. Escucharse es muy importante, incluso los microgestos, incluso los silencios, todo se puede hablar y en ese sentido poder tener una comunicación también abierta, asertiva, en donde se evite, digamos, el conflicto o el conflicto, pero mediado también por el respeto. Entonces creo que aquí estar para el otro es lo más importante y ahí dejar los dispositivos a un lado es lo primero que hay que hacer para lograr estar y escuchar a la otra persona. Muchas gracias, profe Juanita. Aprovechando mientras todos se van animando en preguntar, te hago una segunda pregunta y es colocándome un poco en el papel de siendo yo estudiante. O sea, si yo estoy en la universidad, ¿qué sería lo que yo como estudiante debo hacer o de qué manera debo estar o con qué disposición debo estar para poder desarrollar la empatía en todo ese proceso de formación y más estudiando psicología? Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, profe, acá hay algo y es que tenemos unas nuevas generaciones en donde los estudiantes están hiperconectados. De manera que lo primero que hacemos es, vamos a estar para nosotros, y es una de las reglas que se pone en aula, para podernos escuchar, para podernos comprender, preguntarle al otro, dime lo que dijo tu compañero, qué opinas sobre tu compañero, lo que está pasando tu compañero. Y digamos que estas actividades que también se hacen desde permanencia y desde bienestar, nos permiten a nosotros mostrar a los chicos de qué manera pueden estar para el otro, pero también reconocerse a ellos dentro de un contexto particular. Entonces, en los ejercicios que se hacen muchas veces tienen que ver con estos círculos de diálogo en donde pueden los estudiantes empezar a comprender la perspectiva de su compañero. Les interesa mucho participar en debates y estos elementos les permiten estar a ellos con la escucha activa y creo que esos son ejercicios de aula que nos permiten a nosotros ir desarrollando esta habilidad tan importante a nivel profesional. Muchas gracias. Veo que Ulises levantó la mano. Ulises, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Justo ahorita que mencionó la pregunta como si usted fuera alumna, bueno, me surgió a mí una. Yo estoy diagnosticado con Asperger. Dentro de dentro de las terapias que yo llevo, es una de las cosas que yo estoy viendo y estoy trabajando es el entender la empatía. Porque no, o sea, la empatía, como la ven comúnmente las personas, a mí sí me resulta muy complicado el, o sea, el sentir lo mismo que una persona. ¿A qué va mi pregunta? Es recomendable que yo, a pesar de este diagnóstico y a pesar que estoy, bueno,
en constante terapia, pueda estudiar psicología? Digamos que hay algo que tú estás diciendo y es que estás aprendiendo. Y es que esa es la vida, aprendizaje. Todos estamos aprendiendo, ¿sí? A unos nos cuestan más unas cosas que a otros, algunos tenemos unas habilidades más que otras, pero lo importante es que tú ya estás en un proceso en donde te estás en el autoconocimiento, sabiendo de qué manera también puedes regularte y en esta educación inclusiva también buscamos que todos podamos contribuir a esos procesos. Entonces, creo que no es una limitante lo que estás comentando, sino más bien una fortaleza en términos de que tú ya sabrías cómo trabajar con población, con Asperger y entender un poco más a esas personas que seguramente tienen la misma condición. No sé, profe Ivonne, ¿tú qué podrías comentar? Bueno, mira que ese es uno de los tantos retos que nosotros tenemos hoy en día en la educación, porque nosotros realmente en el mundo, ¿sí? Y en la universidad debemos tener la posibilidad de estudiar y formarnos en lo que queramos, ¿sí? Entonces, hoy en día viene más la responsabilidad de las distintas instituciones en poder dar respuesta a las necesidades o características que necesite para formarse nuestro estudiante. En ese sentido, en particular te voy a hablar Universidad Católica de Colombia, pues tiene todo un programa de permanencia estudiantil y siguiendo toda la directriz de lo que son las políticas nacionales en relación con la educación inclusiva, pues todo este programa va dirigido al establecer pues todos los planes individuales de ajuste razonable y eso aplica para cualquier estudiante que tenga unas características particulares, unas maneras particulares de aprender, porque la idea es que la educación debe estar abierta para todos. Entonces, como bien te lo dice la profesora Juanita, puede convertirse más en la oportunidad de seguir fortaleciendo porque esta es como tal la empatía, algo que se desarrolla. Nosotros, digámoslo así, que hablándolo en términos de lo biológico, tenemos como unas facilidades, una predisposición para intentar conectar con las personas, ¿no? No por nada dicen que somos seres sociales, ¿sí? Pero asimismo no quiere decir que cuando nosotros ya nacemos o aterrizamos acá en el planeta Tierra, ya sabemos todo, sino que es que producto del desarrollo es que se va dando el fortalecer y el poder establecer aún mejor esas habilidades con las que ya tenemos como una predisposición, una facilidad para desarrollarlas. Entonces, no es una limitante, es más una oportunidad. Y mira, Ulises, que comentaste algo que nosotros como docentes y como psicólogos enfatizamos mucho en nuestros estudiantes. Un muy buen psicólogo siempre debe tener un terapeuta, no para que lo consulte todo el tiempo, ¿sí? Pero sí es como, haz de cuenta como si fuera un asesor, ¿sí? Porque también somos humanos y a los humanos nos pasan cosas, ¿sí? Y las emociones hace parte de eso que nos pasa y el sentir de pronto, por ejemplo, en particular sobre la empatía, que como que yo lo estoy intentando, pero hay algunas personas con las que es un poco más complejo, es la realidad, es la vida, como lo decía la profesora Juanita. Entonces se puede convertir más en una oportunidad y también viene como la disposición nuestra como estudiantes en ese caso, refiriéndome puntualmente a querer dejar que los otros me den apoyo. Necesitar apoyo y que los otros me apoyen no me hace débil o me hace mal estudiante o me hace menos persona. Simplemente permite que yo dentro de mi vulnerabilidad que puedo tener y que todos la podemos tener, reconozcamos que como humanos nos necesitamos. Entonces eso es lo más importante de este tema que quisimos traer el día de hoy junto con la profesora Juanita, que es el de la empatía, el ver que no estamos solos, no estamos aislados y que si nuestra decisión es estudiar psicología, esta es una de las rutas y es desarrollar la empatía, que todos venimos con unas nociones básicas, pero que podemos seguir trabajando a lo largo de la vida, como se los contó la profesora Juanita con su relato de esa experiencia propia de cómo ha sido todo este proceso, podemos aproximarnos. No sé si Listo, alguien muchas más tiene, gracias. con muchísimo gusto, Ulises.
No sé si más preguntas sobre la conferencia. Tranquila, Jenny, no hemos hablado aún del programa de psicología. Ya en un momento vamos a hablar sobre el programa de psicología. E igual quiero contarles que esta conferencia está quedando grabada para que ustedes, pues, si quieren incluso volver y verla, tomar así como pequeños tips o información, pues la puedan recibir. Jenny, estás levantando la mano. Hola, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Sí, es que es precisamente eso, es que preciso me llegó el link y estoy en la calle, pero estoy muy interesada en saber, en escucharlo, entonces quisiera saber por qué medio queda grabada para yo luego pues escucharla y también poderme comunicar con ustedes. Listo, entonces ya le vamos a consultar aquí internamente. Gracias por tu pregunta a nuestros líderes de experiencia y a las personas de comunicaciones. Entiendo que va a quedar publicado en el canal de YouTube de la universidad para que lo puedas consultar, pero pues ya, Felipe, no sé si nos puedas clarificar a ver si estoy dando de manera correcta la información. Sí, Jenny, en un momento, vamos a compartir un enlace para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Queremos tener sus datos. ¿Para qué? Para poderles hacer llegar las memorias, la grabación de este webinar y también darles toda la información que quieran obtener acerca de nuestro pregrado en psicología y de todos los programas que ofrecemos como Universidad Católica. Entonces, en un momento les vamos a compartir un enlace para que ustedes nos ayuden a llenar este formulario y puedan tener toda la información, podamos atenderles, puedan conocer las instalaciones de la universidad. Muchísimas gracias, Felipe. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no más preguntas, entonces le voy a agradecer en este punto a la profesora Juanita Bejarano nuevamente, quien fue nuestra invitada el día de hoy en el webinar del pregrado en psicología. Realmente una experiencia y una manera de explicarnos y de acercarnos a la empatía muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Realmente uno casi siempre se conecta en los webinars y espera como que me va a explicar la teoría, me va a explicar qué es, me va a explicar, pero fue el ir introduciendo el tema de una manera muy cercana y realmente de una manera muy empática. Entonces te agradecemos, profesora Juanita, Gracias. por tu colaboración el día de hoy y te pido pues que puedas quedarte conectada también escuchando un poco acerca de nuestro programa y pues voy a dar paso a la explicación sobre nuestro programa. Ya hay otros tanto de personas conectadas, entonces les voy a contar sobre el programa de psicología, que es el que el día de hoy nos tiene aquí a todos juntos. En un segundo. Creo que ya están viendo mi pantalla. Listo, indíquenme por favor si están viendo mi pantalla. Ya, profe. Listo, perfecto. Sí, gracias. Sí. Listo, en un segundo que creo que me la abrió al final. Listo. Ok. Bueno, entonces, lo primero que quiero mostrarles en relación con nuestro programa es en dónde estamos ubicados. Es muy importante que cuando nosotros pensamos en un programa de formación también identifiquemos y empecemos a asumir como propio un espacio. Nuestro programa de psicología en términos de su ubicación administrativa tiene una casa que es la Casa de Psicología, que es la que ustedes ven ahí en la fotografía. Está ubicada en una de las sedes que tiene la universidad, que es la sede Las Torres. Todo, digamos así, que el conglomerado de lo que tiene que ver con la sede de Las Torres son todos estos edificios que ustedes identifican aquí en la esquina y nuestra facultad es el edificio K, es justo junto a la estructura de ladrillo sobre la avenida Caracas. Este espacio, ¿a quiénes alberga? A todos los que hacemos parte de la Facultad de Psicología para que podamos realizar actividades administrativas principalmente, como solicitar información sobre el programa, hablar sobre las notas, reunirnos para tutorías con nuestros profesores, ¿sí? Pero también para realizar actividad académica. Hay unos espacios específicos como lo es la sala de tutorías en la cual pues nuestros estudiantes se pueden vincular allí. Quiero contarles la historia de nuestro programa resumida.
Nuestro programa este año cumple 54 años de funcionamiento. Yo de manera curiosa les digo que no es viejo, es maduro, porque uno a los 54 años es maduro, no es viejo. Y asimismo le ha permitido a muchos programas de formación que hoy en día existen en Colombia ser una muy buena base, ha sido una muy buena escuela por muchos años. Nosotros iniciamos en el 70 como programa de psicopedagogía y hacia el 71 ya nos convertimos en programa de psicología. De aquí quiero retomar unos elementos que son muy importantes para ustedes como interesados en el programa, y es que somos un programa reacreditado, hemos recibido la acreditación en 3 ocasiones y en este momento nuestra acreditación está vigente hasta el año 2029. Asimismo, contamos con unos laboratorios de psicología que se crearon en el año 82, que se han ido actualizando desde ese momento y hoy en día cuentan con una certificación de ISO 9001 que la da el ICONTEC. Y también contamos con un centro de investigaciones en psicología, que es el Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología, que hasta este año, en el mes de febrero, estuvo reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero que ya inició todo el proceso, porque esos son procesos muy cortos, para poder nuevamente ser reconocido por 5 años más. Es decir, que ustedes están interesados en un programa que cuenta con unos elementos muy valiosos de certificación en calidad. Asimismo, a nivel internacional, hay unos indicadores, ¿sí?, que vinculan a las distintas universidades para evaluar su calidad. Nosotros hicimos parte del QS Star, que básicamente es un indicador de calidad a nivel internacional, y aquí pues les estoy presentando la calificación que obtuvimos. Es una calificación que se mantiene principalmente por el indicador de empleabilidad, en que tuvimos 5 estrellas en todo lo que tiene que ver con prácticas inclusivas, con desarrollo académico 4 estrellas, y todo lo que tiene que ver con formación docente también 4 estrellas. Podríamos decir que son nuestras insignias de calidad, tanto a nivel nacional como internacional. En relación con el plan de estudios, nuestro plan de estudios tiene 8 semestres académicos. En esos 8 semestres, los primeros semestres están enfocados a todo lo que tiene que ver con la formación básica de cualquier psicólogo. ¿Listo? Que es lo que nos exige la norma en términos del Ministerio de Educación Nacional. Les quise traer como todas las asignaturas. En promedio por semestre van a ver de 16 a 17 créditos. Eso implica que vean entre 5 y 6 materias por semestre. En los primeros semestres, pues ustedes van a ver asignaturas relacionadas con las bases psicobiológicas, asignaturas relacionadas con lo que tiene que ver con fundamentación en matemáticas, que es razonamiento cuantitativo. Van a tener también algunas asignaturas selectivas y otras que tienen que ver con todo el componente histórico y epistemológico de la psicología, al igual que lo que tiene que ver con los procesos psicológicos básicos y superiores, porque eso es fundamental en la formación del psicólogo. Asimismo, hacia el 5º semestre es donde nosotros empezamos como tal en las asignaturas que hacen parte de lo profesional, y las asignaturas que nos empiezan a vincular con lo profesional son las relacionadas con habilidades profesionales. ¿Qué hacemos nosotros en las habilidades profesionales? Aprendemos de aquellos procesos, aquellos, digámoslo así, como etapas más que procesos en psicología, que son fundamentales en cualquier área en la cual nosotros queramos desempeñarnos, como son la evaluación y el diagnóstico en el 5º semestre, y en el 6º semestre, en las habilidades profesionales 2, vemos lo que tiene que ver con la intervención en psicología y en seguimiento. Ustedes me dirán, ¿pero en cuáles áreas de la psicología? Pues básicamente la psicología, desde la formación en el pregrado, implica en Colombia que nosotros recibamos una formación en psicología clínica o de la salud, psicología educativa, psicología social comunitaria, psicología jurídica y psicología organizacional. Es decir, que en esas asignaturas de habilidades profesionales lo que hacemos es aprender habilidades, como bien lo dice la asignatura, que nos permitan desempeñarnos en esos 5 campos básicos de la formación en psicología. De igual manera, cuando ya llegamos al 6º semestre, ¿qué nos encontramos?
todos los elementos relacionados con la ética en psicología, que es esta asignatura que ustedes ven en el sexto semestre de deontología de la psicología, y un elemento que es muy importante en la formación, que lo van a encontrar tanto en el quinto semestre, acá, como en el sexto semestre, y es que el inglés, que hasta hace algún tiempo en la mayoría de programas era como un requisito para poder graduarme, hoy en día está vinculado a los planes de estudio. En particular, en nuestro programa de psicología, en el quinto y en el sexto semestre, el inglés se incluye porque es una competencia global el dominio de una segunda lengua. Entonces, en ese sentido, para nosotros, los egresados del programa de psicología deben egresar con un nivel B1 de formación en inglés. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Y asimismo, si al final de pronto surgen dudas sobre el nivel de inglés y demás, se las voy a responder. Contamos con un instituto de lenguas en nuestra universidad que nos permite el poder facilitar al estudiante el logro de ese objetivo, y es el dominio de una segunda lengua. En el séptimo y en el octavo semestre es donde viene ya el componente profesional en profundidad, porque inicia todo lo que tiene que ver con las prácticas profesionales y los trabajos de grado. En este sentido, es importante para mí decirles que en un momento ya en detalle se los voy a explicar de qué es la práctica profesional 1 y qué es la práctica profesional 2 para que tengan un mayor contexto. En total, el plan de estudios tiene 134 créditos académicos y un número de 46 asignaturas, principalmente asignaturas de nuestro programa, de nuestra facultad, y otras en una menor proporción que tienen que ver con las que nos aportan a la misión institucional, que son todas las que tienen que ver con humanidades y misión centrada en la persona, y las asignaturas de ciencias básicas, que en particular sería la de razonamiento, ¿listo? Que ven en primer semestre. Nuestro perfil tiene varias dimensiones, yo estas se las voy a explicar y se las voy a mostrar rápidamente porque quiero enfocarme sobre todo en la parte final, que tiene que ver con cómo se da todo el tránsito en el plan de estudios. Hay un componente disciplinar que tiene que ver con todo lo que es el conocimiento en fundamentos teóricos y prácticos de la psicología. Uno profesional, que es el uso de ese conocimiento a nivel profesional y cómo son todas las metodologías. El investigativo, que es el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque la psicología es una ciencia y asimismo tiene como todas unas bases científicas que le dan soporte a todas las prácticas que nosotros realizamos en las distintas áreas. ¿Listo? También está el elemento social, que es la capacidad que nosotros desarrollamos frente al ser sensibles y aportar a la solución de problemas sociales, en lo cual se alinea mucho con lo que nos explicaba hoy en su conferencia la profesora Juanita. El elemento axiológico, que es todo lo que tiene que ver con la dignidad de la persona y los derechos de las personas, que se alinea con nuestra misión como institución. El pensamiento crítico, porque más que ser como, perdón la expresión tan coloquial que voy a utilizar, como unas maquinitas repetidoras que me dicen qué es esto y yo digo es esto, 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 es que vayamos mucho más allá y tengamos la capacidad de analizar y dar nuevas propuestas frente a las cosas. El elemento ético, que está relacionado con el conocer y apropiarme de esos principios éticos ciudadanos. Y finalmente, lo que tiene que ver con lo comunicativo, que es la capacidad que tengo de comunicarme de forma adecuada y clara a nivel oral y escrito en mi lengua materna o en una segunda lengua, y también el hacer uso de las tecnologías de la información de una manera responsable. En relación con las prácticas que les dije hace un momento, ya se las explico. En séptimo semestre, la práctica que está establecida por plan de estudios es la práctica en el área clínica. Esta práctica nosotros la realizamos en la unidad de servicios psicológicos. Es nuestra institución, está dentro de nuestra institución, es una institución propia, queda en la sede del claustro y recibió el concepto favorable pues por parte de la entidad pertinente en términos de talento humano en salud. Nosotros tenemos ya una resolución de concepto aprobatorio para poder generar prácticas clínicas en este espacio, y tiene la capacidad de albergar en promedio 130 estudiantes haciendo práctica en psicología clínica. Y también tenemos la práctica profesional 2, que es la práctica de octavo semestre. Aquí les enumeré los campos en los que podemos hacer práctica.
en el octavo semestre nosotros podemos hacer práctica o en educativa, en jurídica, en organizacional, en social comunitaria, y un plus que tiene nuestro programa es que la Universidad Católica, en particular el programa de psicología, es reconocido a nivel nacional por la enseñanza de la investigación en psicología. Y cuando nosotros hacemos todos estos estudios semestre a semestre, año tras año, sobre la ubicación de nuestros egresados, hemos identificado que un número importante está trabajando en investigación en psicología, y de allí surge la necesidad de fortalecer aún más esa formación en los estudiantes que estén interesados en recibirla. Para hacer esa segunda práctica, nosotros tenemos en promedio 50 alianzas entre instituciones públicas y privadas, en donde nuestros estudiantes se vinculan, por ejemplo, en el sector público bajo una resolución, como por ejemplo la Fiscalía, para hacer su práctica ese semestre, en acuerdo tripartito, que es un tipo de modalidad para hacer la práctica profesional, y por contrato de aprendizaje, al cual pueden acceder siempre y cuando no hayan tenido previamente un contrato de aprendizaje. Ese ya se celebra directamente con las empresas a las cuales ustedes se vinculan como practicantes en psicología. ¿Listo? Otros elementos que es importante para mí conversar sobre ellos es lo que tiene que ver con la investigación y cómo desde el primer semestre yo como estudiante me puedo vincular a la investigación. Esta es la estructura de investigación de nuestra facultad. Maneja 7 líneas de investigación que ustedes las encuentran a mano izquierda de la presentación, y que son los que están en los recuadros azules. Y también es importante para mí que conozcan que en este momento la facultad es de las que más semilleros de investigación tienen, y nuestros estudiantes se pueden vincular desde el primer semestre. La profesora Juanita les hablaba de su semillero. Es uno de los 16 que tenemos. Importante que no se centran solamente en áreas específicas, sino en temáticas. Y eso es un elemento que es fuerte en relación con nuestro programa. Asimismo, quiero contarles sobre las alternativas de trabajo de grado, y por eso la dejé inicialmente acá en esta diapositiva. Otro elemento que es fundamental y sobre el cual tuvimos varios estudios hace muchísimos años en la facultad, estaba relacionado con algo que era problemático para muchas universidades, y es que teníamos muchos estudiantes que terminaban sus materias pero no cumplían con el requisito de trabajo de grado. En ese sentido, pues pensando en ese tránsito de que los estudiantes se pudiesen graduar, hoy en día el programa de psicología cuenta con 6 alternativas de trabajo de grado. Una que es el auxiliar de investigación, que es algo muy similar a la tesis y se apoya por un profesor para que pueda desarrollar todo un proyecto a lo largo de un año. Una segunda que está relacionada con los semilleros de investigación, en donde si nuestros estudiantes están por más de un año y medio vinculados al semillero, pueden solicitar la equivalencia para cubrir las 2 asignaturas de trabajo de grado de séptimo y de octavo semestre. Otra que es la formación en abordaje psicosocial, que en su dinámica es muy similar a lo que tiene que ver con trabajo en comunidades o voluntariado, en donde se hacen intervenciones y que apoyan también todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria. Otra alternativa que se llaman cursos de especial interés, en donde básicamente los profesores proponen unos cursos sobre unas temáticas específicas, y lo que busca es desarrollar competencias de emprendimiento. Qué bueno que nuestros egresados no solamente piensen en ser empleados, sino también en emprender sus propios productos o servicios o empresas. Entonces es muy importante y es una competencia sobre la cual estamos trabajando fuertemente de apoyo con extensión institucional. También tenemos la que tiene que ver con movilidad internacional. En este momento, la universidad como tal cuenta con muchos convenios con distintas universidades en el mundo, y acogiendo y tomando, digámoslo así, que esa oportunidad para nuestros estudiantes. En este momento contamos con unos diplomados que se dictan en España, y ya como la información en detalle de estar interesados se las pueden dar. Nuestros estudiantes van en un periodo intersemestral a tomar ese diplomado, y lo que se hace es todo un proceso de homologación, y en el segundo semestre verían un curso de especial interés. Y me falta una que es la coterminal. La coterminal es la posibilidad que tienen nuestros estudiantes de poder realizar su trabajo de grado tomando asignaturas de las especializaciones de la facultad. Las especializaciones de la facultad son 4, en psicología clínica, educativa organizacional y jurídica.
Y entonces lo que hacen nuestros estudiantes es que se vinculan, tienen un proceso de entrevista y si aprueban la entrevista pueden tomar en reemplazo de las clases de trabajo de grado las asignaturas del posgrado. Beneficio, que si cuando yo termine mi pregrado quiero continuar la especialización, me homologan esas asignaturas. Entonces ese también resulta ser un plus del programa. Y finalmente, otro de los elementos que es característico y de vincularse ustedes y realizar la entrevista, y Carol, que es una de nuestras líderes de experiencia, les comparte el video, yo por aquí les puse igual el link, que son nuestros laboratorios de psicología. Yo les comentaba en el inicio que nuestros laboratorios están certificados por la ISO 9001. Los laboratorios que nosotros tenemos son 6 laboratorios. Aquí ustedes ven en la figura de la derecha los nombres: el laboratorio de cognición, el de centro de consulta y referenciación psicométrica, el de análisis del comportamiento y psicología comparada, el de psicobiología, el de procesos psicosociales y el de jurídica y criminológica. Entonces es muy importante comentarles que estos laboratorios son parte de las instalaciones que nosotros visitamos junto con las personas interesadas en el programa. Como les dije, para nosotros es muy importante el desarrollo de la investigación y la investigación de base en psicología surgió en los laboratorios. Entonces, cuando yo entiendo que lo básico que se da en un laboratorio me permitió después irme a lo aplicado en psicología, me permite entender mucho mejor el rol del psicólogo y los alcances que puede tener un psicólogo, en particular egresado de la Universidad Católica de Colombia. Entonces, esa es como la información que les quería compartir hoy. Aquí les dejé también mi correo si tienen como preguntas muy específicas sobre el programa, que es pregradopsicología@ucatólica.edu.co. Y esa es básicamente como la información que quería compartir con ustedes el día de hoy.